por si alguien la necesita. Bueno, ¿qué Ok. te parece? Sí, antes de arrancar, yo estoy viendo en la lista algunas personas que habitualmente me mandan sus trabajos y participan y me preguntan cosas en el chat y demás, pero hay muchos que nunca han mandado ningún trabajo. Los animo a todos que todavía están muy a tiempo a ir enviando sus trabajos, ir preguntando dudas, aprovechar los foros de consulta para no quedarse en banda, digamos, no quedarse Sí, atrás. fuera del cursado, no quedarse atrás, que envíen sus trabajos. Bueno, excelente. Después, por ahí, más sobre el final, vamos a contar algunas cositas más vinculados con el tema de la evaluación o de cómo vamos a acreditar o algo de eso que ya podemos ir perfilando como para charlar algo con tiempo. Pero bueno, ¿querés agregar algo más, Juli, de eso? No, nada. Lo dejamos para el final, así contamos Sí, más sí. en el Sí. final. Ahí sigo admitiendo. Bueno, un poco la idea de encontrarnos, tal vez en este momento, tenía que ver con... antes le voy a anticipar, la idea no es hacer una clase súper extensa, sino por ahí dedicar unos 40 minutos, 50 minutos, lo que nos dé como para explicar en este punto medio que encontramos, que es la Escuela de Frankfurt, que va a ser... como, digamos, entendíamos que era un poco la bisagra para poder empezar a compartir algunos momentos de estos más, un poquito más interactivos. Quería decirles eso como para que se organicen, ¿no? La idea es que estemos más o menos una hora, una cosa así, charlando un poco y viéndonos, aunque sea bajo esta modalidad, en este escenario tan particular que nos ha tocado y nos ha sorprendido en este 2020. Decía, para meterme ya con el tema, que un poco la idea de acercarnos tenía que ver con abordar algunos de los conceptos centrales de la Escuela de Frankfurt, también llamada teoría crítica, digamos, ¿no? Hasta ahora nosotros venimos haciendo un abordaje de las escuelas de comunicación puntualmente desde la perspectiva norteamericana. Es decir, vimos con sus, por supuesto, primeras grandes variantes, la escuela norteamericana en sí, que tiene ese subgrupo de 3 o 4 escuelas que aportaron diferentes cosas, y la semana pasada hicimos un acercamiento a la escuela invisible, que de alguna manera también es norteamericana, pero desde una mirada más propia de las ciencias sociales, ¿no? Entendíamos que por ahí estas primeras lecturas o estas primeras reflexiones podíamos manejarla desde este método, esta forma que habíamos encontrado de compartir algunos audios, algunas clases, dejarles algunos recursos y demás, y nos parecía interesante cuando cruzamos un poco el charco, porque esta escuela, la teoría crítica o la escuela de Frankfurt, viene propiamente de Alemania, sobre todo, ¿no? Pero va a ser una mirada también más bien europea. Entonces, tiene algunos condimentos que nos parecía importante por ahí desarrollar. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que marcar como horizonte o como guía es el texto, acá nos va a venir bien el texto de Matelar, en el de Historias de las Teorías de la Comunicación, porque ahí hace un recorrido bien conceptual, bien contextual y bien histórico respecto del surgimiento, las ideas y los principales autores de la teoría crítica, la escuela de Frankfurt. Básicamente una escuela marxista y que va a tener esta teoría o esta escuela dos grandes generaciones. Una generación que va a ser la que vamos a desarrollar nosotros en los años 40, con Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Erich Fromm, Herbert Marcuse un poquito más tarde, y una segunda generación más en la década del 70, cuyo principal referente es Jürgen Habermas y que nosotros no vamos a desarrollar, pero que habla básicamente del giro lingüístico y del inicio de los movimientos de deconstrucción que va a tomar el francés Derrida. Pero en principio nosotros nos vamos a abocar con esta primera propuesta exclusivamente a lo que es la primera generación de la teoría crítica o la escuela de Frankfurt. Tenemos que decir que esta teoría crítica, en esos primeros pasos que nosotros decimos siempre de contexto para poder comprender a la escuela, estamos hablando de intelectuales judíos situados en Alemania, es decir, en un contexto alemán previo, en esos años previos al ascenso del nazismo, ¿no? Del nacionalsocialismo alemán con Hitler a la cabeza. Con lo cual, era la intencionalidad que tenía ese grupo de intelectuales
algunos años previos al inicio del nazismo en Alemania, tenía que ver con la filosofía o la idea de poder actualizar los conceptos del marxismo a prácticamente casi 100 años de la aparición. Si uno tiene en cuenta que las obras más importantes de Marx, sobre todo El Capital, son de mitad del siglo XIX, 1848, el Manifiesto Comunista y demás, a 100 años o a 80 años de esos hitos, estos intelectuales que eran alemanes se proponen volver a actualizar, volver a remozar, a refrescar esos conceptos marxistas, léase la relación proletariado con la burguesía, las posibilidades o el desarrollo que había tenido el capitalismo y demás, en un escenario de un capitalismo distinto a ese que le había dado origen. Eso es de alguna manera el contexto en el cual este grupo de intelectuales van a formar un anexo al instituto en Frankfurt, que les va a dar, de alguna manera, un punto de apoyo, un lugar de encuentro para poder desarrollar sus investigaciones y sus propuestas teóricas. Eso se va a ver prontamente interrumpido por el ascenso del nazismo, ahí se van uniendo. Se va a ver interrumpido por el ascenso del nazismo, que se va a dar a partir de 1933, lo cual va a generar la expulsión y el autoexilio de muchos intelectuales de ellos. Entiéndase esto, eran de origen judío en la Alemania nazi, ¿no? Además de ser judíos, eran, sobre todo en el caso de Adorno, que va a ser uno de los referentes más importantes, va a ser, digamos, un blanco de persecución para el nazismo muy fuerte, ¿no? Adorno, junto con Horkheimer y algunos otros intelectuales, van a empezar a dispersarse por diferentes partes de Europa, hasta hacer pie, concretamente en el caso de Adorno y de Horkheimer, en Estados Unidos, ¿no? Va a ser la Universidad de Columbia la que los va a recibir como intelectuales con mucho reconocimiento, eran docentes universitarios, es decir, tenían un prestigio muy importante en términos intelectuales por sus investigaciones, por sus desarrollos, por sus aportes, y van a aterrizar en Estados Unidos. De modo tal que en este contexto la teoría crítica va a tener como ese contexto. Son intelectuales judíos y marxistas, ¿no? Como para tener un poco el escenario de cuál es el origen o de dónde vienen esos intelectuales que van a desarrollar esta teoría crítica. Como importante para tener en cuenta en primera medida conceptual, ¿no? La gran crítica que van a desarrollar los pensadores de Frankfurt van a estar focalizadas sobre todo en, si se quiere, los estudios norteamericanos o la mirada norteamericana de la comunicación. Esa mirada que ya hemos hablado un poco, empírica, instrumental, reduccionista, etcétera, etcétera, pero ellos la van a encuadrar o van a fortalecer esa crítica desde otro lugar. Es decir, ellos hacen lo que se llama filosofía de la historia. Son intelectuales pensando en términos filosóficos, ¿no? Entonces ellos siempre decimos que asisten o sufren o experimentan, los pensadores de la Escuela de Frankfurt, una doble fascinación. Es decir, se van a ver atravesados fuertemente por dos eventos o dos hechos o dos momentos históricos que van a atravesar toda su obra. Por un lado, el nazismo entendido como el holocausto, el exterminio de una raza sobre otra, la locura de pensar que una raza se podía extinguir, exterminar, al mismo tiempo que pensar que otra raza era superior. Bueno, esta ideología o esta idea es la que va a atravesar fuertemente la obra de los pensadores de Frankfurt, en tanto una crítica feroz, una dialéctica llaman ellos, feroz, a la modernidad o a la sociedad occidental. Quiero decir, lo que ellos ven, acuérdense cuando charlábamos en esta primera clase que encuadrábamos Edad Media, Edad Moderna, posmodernidad y demás, la modernidad de alguna manera supuso, sobre todo para Occidente, una crítica muy fuerte a la Edad Media, ¿no? La Edad Media como esa gran constructora de mitos, incluso también en la Antigüedad, la construcción de mitos que permitían explicar la realidad. Teóricamente, la modernidad suponía
un fin de esa construcción de mitos en base a la racionalidad, ¿no? Porque el hombre racional ya no iba a necesitar de mitos para poder explicarse la realidad. Sin embargo, van a decir los pensadores de Frankfurt, pasados algunos años, lo que van a encontrar es que también la modernidad construye sus propios mitos. ¿Y acaso son estos mitos mucho más nefastos, negativos, destructores que los propios mitos de la Edad Media? Uno de estos mitos tiene que ver con esto, la creencia de que una clase o de que una raza, que una etnia, que un grupo, que un colectivo es superior por determinadas razones que otras. Y de vuelta, vuelvo siempre a esa reflexión que hacemos, traten de pensar o de imaginar cuánto hay de residual de eso en la actualidad. Cómo emergen en diferentes momentos de la historia estas tendencias a creer o a pensar que algunos grupos sociales son más importantes, más llevaderos, más fuertes, ¿no?, que otros grupos sociales. Bueno, eso representa de alguna manera una fascinación, piénsenlo en términos totalitarios, digamos, ¿no?, en términos grandes, en términos filosóficos. Para los pensadores de Frankfurt, esa posibilidad va a ser fuertemente una experiencia choqueante, ¿no? Ustedes imagínense ellos, ante el avance del nazismo, cómo tienen que salir corriendo, dejar Frankfurt, dejar Alemania, para poder radicarse en cualquier lugar, espantados de miedo. De hecho, Walter Benjamin, por ejemplo, recorrió Francia, se terminó suicidando en la frontera entre entre Francia y Prusia. Quiero decir, hay ahí un residuo casi tremendo de lo que representó esa experiencia, que después ellos iban a capitalizar en lo que era su propuesta filosófica o teórica. Dije entonces que había dos grandes fenómenos que iban a atravesar la obra de Frankfurt. Uno era la experiencia del nazismo, del nacionalsocialismo en Alemania. El otro iba a ser la experiencia del capitalismo. La llegada al capitalismo, la llegada de ellos a Estados Unidos, sobre todo, iba a hacer que explotara en ellos esta experiencia de el capitalismo en tanto máquina estandarizada de producción de bienes, y entre ellos de bienes de cultura, ¿no?, de bienes culturales, que es como el concepto en el cual ellos van a focalizar. La máquina, la herramienta de comunicación masiva, a ellos les genera como esa sensación de haber convertido la cuestión cultural, la cuestión comunicativa, en algo absolutamente rutinario, estandarizado, que tiende a fijar a los sujetos al sistema, que repliega sus posibilidades de reflexión, de trascendencia. Es decir, de alguna manera, la palabra que nosotros usamos siempre es cosificar, ¿no? Dicen Adorno, Horkheimer y compañía que esa cultura, la cultura norteamericana, la cultura capitalista, tendía a cosificar al hombre entendido como el hombre filosófico, ¿no? Es decir, de alguna manera le quitaba sus posibilidades de poder encontrar en el arte una forma de reinventar la sociedad, una forma de estirar los límites de la imaginación. Bueno, pasando en limpio un poco, para esta primera generación de pensadores de Frankfurt, la primera ruptura se va a generar a partir de esta doble fascinación. Por un lado, la experiencia del nazismo, que ellos van a vivir en carne propia, y por otro lado, la experiencia de vivir el capitalismo. El capitalismo como esa posibilidad de producir cultura serializada, en serie, ¿no? Con la consecuencia que tenía de cosificación del hombre. Dicen los autores que se da en esto un proceso de mitologización, ¿no? Nosotros en algún momento leímos Barthes, o por lo menos lo propusimos, más adelante lo vamos a retomar, sobre todo en la última unidad, vamos a ver cómo llegamos, pero Barthes se apoya un poco en los pensadores de Frankfurt cuando ellos hablan de esto que yo les mencionaba, de este proceso de mitologización, que afectan al pensamiento y a la acción. Lo asocian al nazismo en la medida en que se ve un poder capaz de anular la conciencia crítica
destruir la capacidad causal del pensamiento y generar, en el caso del capitalismo, una pseudocultura, es decir, una cultura hecha para el consumo. Bueno, a mí me parece que si nosotros tenemos en cuenta por ahí algunos conceptos fundamentales de la Escuela de Frankfurt, como primera medida, me parece esto de situar la obra, en qué contextos ellos van a generar la obra. En segundo lugar, cómo probablemente el libro, hay varios, ¿no? Pero probablemente el libro que, ahí sigo admitiendo algunos más, el libro que condensa o que tiene el corazón, lo medular de la propuesta de Frankfurt, de esa primera generación de los años 40, que es un libro un poquito más tardío, 46, 48, es precisamente Dialéctica del Iluminismo. Esa es la obra como emblemática de la escuela, que la escriben tanto Adorno, Theodor Adorno, como Marx Horkheimer, ¿no? Son los referentes de ese libro. Además de poder contar, por supuesto con mucho más profundidad y digamos en un tono que es mucho más abstracto, muy difícil de poder agarrarlo ahí de primera mano el libro, aparece en esa obra un concepto que nosotros vamos a trabajar probablemente en esta semana y la semana que viene, que es el concepto de industria cultural. Otro punto importante para poder referenciar o marcar ahí de la escuela. El concepto industria cultural es un concepto acuñado, un concepto generado, pensado, desarrollado por los pensadores de Frankfurt, básicamente, ¿no? Después vamos a desarrollar bien un poco de qué se trata. Pero como para ir marcando así como asterisco de los elementos más importantes de la escuela, esto de la doble fascinación, nazismo y capitalismo, importante, el concepto de industria cultural, y después me parece importante esto de que la escuela de Frankfurt va a estudiar a la comunicación desde la crítica cultural. Ese me parece una puerta de entrada también interesante. Si hacemos un poquito de recorrido para atrás, recuerden que los primeros estudios de comunicación van a apoyar sus escritos, su mirada, su teoría, sus propuestas en ese incipiente estado que surgía, estado de masas, sobre todo, en la aparición de los medios masivos de comunicación y en esa necesidad que van a tener de poder utilizar esos medios para fijar a los sujetos al sistema, ¿no? Por eso se dice que esa escuela es bien instrumental. La escuela invisible, por otro lado, baja el análisis de la comunicación al plano de las relaciones interpersonales. ¿Se acuerdan que decíamos, el colegio invisible analiza de alguna manera qué sucede en las situaciones comunicativas a pequeña escala? Esto de las relaciones interpersonales, esto de la comunicación cara a cara, de lo no verbal, es como el plano interpersonal, ¿no?, de la comunicación. Y en este caso, la entrada que van a hacer para decir algo de la comunicación, para desarrollar su teoría, los pensadores de Frankfurt, va a ser puntualmente a partir de la crítica cultural. Es decir, ellos van a poner en el centro de la escena la cultura. Van a analizar la cultura. Por eso, esto que yo les decía recién, lo que dice Frankfurt cuando ve la cultura de masas del capitalismo es espanto. Ellos dicen, ¿cómo es posible que una cultura genere formas de pensar totalmente iguales? Hay un autor de la escuela de Frankfurt, que es Herbert Marcuse, que es un poquito más tardío, va a escribir más en los 60, donde él desarrolla un libro que se llama El hombre unidimensional. Y lo que ahí desarrolla él es esta generación que hace la cultura capitalista de una única forma de concebir la realidad, ¿no? Y miremos para adentro. En general, más o menos, con más o menos divergencias, pero tendemos a concebir la realidad, a disfrutar de la cultura, a hacer un uso del consumo, más o menos en términos de sociedad occidental y capitalista, todos más o menos parecidos.
Eso es lo que desarrolla de manera magistral Marcuse en El hombre unidimensional. Entonces vuelvo. La Escuela de Frankfurt va a poner en el centro de la discusión para hablar de comunicación la palabra cultura. Pero ojo, y acá viene una aclaración de forma importante. Cuando nosotros hablamos de cultura, podemos o es necesario aclarar o convenir desde dónde se habla de la cultura. Y para el caso de los pensadores de Frankfurt, la idea de cultura que ellos tenían era una cultura ligada a las bellas artes, a las bellas artes. Para ellos, que venían, Adorno era profesor era musicólogo, es decir, tenía estudios, libros tiene incluso, vinculados al estudio de la música clásica, eran, digamos, un grupo de intelectuales en Frankfurt de élite, es decir, digamos, tenían un concepto, podríamos decir, elevado de cultura. Lo que nosotros nos queda como ese residuo, que siempre que hablamos de la cultura, pareciera que existiera una alta cultura y una baja cultura, ¿no? Esa cultura que ellos tenían, o para ellos la cultura, era la cultura de la música clásica, de la escultura, ¿no? De la poesía, de la literatura, es decir, la cultura pensada como forma de trascendencia del hombre. Para ellos, entre el hombre y el arte, entendido por eso la cultura, existía o circulaba lo que ellos llamaban el aura. Es decir, esa especie de movilización, de transformación que produce el arte en las personas. Siempre ponemos ejemplos varios, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, para lo que ellos planteaban era que contemplar un arte o contemplar una obra de arte, como puede ser una pintura de Miguel Ángel, un cuadro de Da Vinci, lo que sea, provocaba en quien lo contemplaba de primera mano una movilización interna, sí, creo que esa es la palabra, ¿no? Generaba un montón de cosas que es lo que ellos denominaban aura. Que cuando eso aparecía replicado de manera estandarizada, serializada, industrializada en la cultura norteamericana, perdía esa aura. Es decir, se volvía un fetiche, se volvía algo banal, se volvía algo vulgar, ¿no? Viniendo mucho más acá en el tiempo, y en algún ejemplo que a ustedes les puede resultar un poco más cercano, podríamos decir, contemplar un recital de un grupo en vivo genera un montón de sensaciones, lo vincula a uno con un montón de cosas, que es lo que podríamos acercarnos a ese pensamiento que los pensadores de Frankfurt decían que era el aura. Esa era la función que tenía que cumplir la cultura. Distinto es, por lo menos muy distinto es, cuando esa música se reproduce de manera industrializada en alguna plataforma como YouTube, Spotify, o un CD un poquito más lejos en el tiempo, ¿no? Esa era, de alguna manera, el centro, si se quiere, o de manera muy rudimentaria, la explicación que ellos van a dar a las consecuencias que tenía la industria cultural. Dicen, de manera, jugando con las palabras, a una sociedad cosificada le corresponde una cultura cosificada, ¿no? Haciendo un poco el juego de ese espanto con el cual ellos digamos, se choquearon de ver la sociedad norteamericana absolutamente toda pareja en el tipo de consumos, en sus aspiraciones, en sus expectativas de vida, en el acceso de manera serializada a los productos de la cultura y demás. A ellos les va a generar como un estupor o un espanto muy grande. Pero para poder entenderlo, hay que hacer esa lectura previa de tratar de posicionarse en qué entendían ellos por cultura. Para ellos la cultura era esa capacidad de movilizarse que había a partir del arte, de una obra de arte y demás. ¿No? ¿Cómo vamos hasta ahí, Juli? Bien. ¿Sí? Sí, sí. Bueno,
Eh, Avanzo un poco más con los apuntes. Discúlpame, Mario, Sí. todavía no han hecho ninguna pregunta. No sé si alguno quiere ir preguntando algo. Quizás hasta acá, si quedó claro, si fueron entendiendo. Yo acá tengo abierto el chat. Estoy atenta a las preguntas. Bueno, yo, si quieren pueden ir escribiendo ahí en el chat. Leonardo pone yo voy entendiendo. Eh, más que nada con D, Adorno, como el adorno, ¿no? Adorno, exactamente. Theodor Adorno. Eh, voy por ahí compartiendo algunas de las cosas que tengo acá en los apuntes. En 1937, yo voy apuntando, me sirve, bueno, no me distraigo mucho con el chat, vos, Juli, cualquier cosa, decime. En 1937, Horkheimer, que es uno de los intelectuales, publica un artículo que se llama Teoría Tradicional y Teoría Crítica, donde plantea que la teoría social burguesa obedece a una idea de reproducir el orden social establecido. Por eso, la Mass Communication Research insiste con la idea de neutralidad instrumental, porque de alguna manera no se interroga por las condiciones sociales en las cuales se genera. Teoría tradicional y ¿qué? ¿Qué sería eso? A ver. Creo que pide que repitas. El nombre del artículo. Teoría tradicional y teoría crítica. Ahí hay como algún elemento importante, voy atando con algunas cosas más de contexto para que ustedes vayamos, digamos, entendiendo. Por supuesto que siempre les recomendamos lo mismo. Una vez que vamos haciendo la lectura de los textos, que compartimos esta clase y demás con algunas consideraciones, busquen después algunos refuerzos más virtuales sobre, por ejemplo, quién fue Adorno, quién fue Horkheimer, cómo fue el ascenso del nazismo esos años previos en el 33. Ustedes recuerden que Hitler va a llegar a Alemania a conducir esto después de elecciones, o sea, no va a llegar a través de un golpe de Estado, va a llegar por una vía democrática y va a encabezar el avasallamiento más grande sobre gran parte de Europa que va a dar origen a la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Como para dar algunos datos de contexto. La teoría crítica busca, de alguna manera, recuperar la autonomía del individuo. Esto se ata con lo que les venía contando recién, ¿no? Reparen en esa idea. La teoría crítica busca recuperar la autonomía del individuo, su posibilidad de mirar en forma compleja la realidad. Esto aparece ahí en el texto ese, pero que no lo vamos a leer, yo extraje algunos pasajes nada más para que nos ayuden a pensar sobre la escuela. Vamos a desmenuzar un poco esa frase. Dice, la teoría crítica busca recuperar la autonomía del individuo, su posibilidad de mirar en forma compleja a la realidad. Es decir, acá hay como dos partes. Por un lado pone en evidencia esto que charlábamos recién. La crítica más fuerte o el asombro más grande que tienen los pensadores de Frankfurt tienen que ver justamente con esto de cómo fue posible que la sociedad llegara a producir cultura de manera industrializada o en serie. Esto de que la Mona Lisa, el cuadro pasara de el Louvre de Francia, ¿no? Al que llegar es y sigue siendo todo un tema, y la contemplación y lo que generaba, ¿cómo podía llegar eso a la tapa del dulce de batata, ¿no? O a una remera puesta así en el medio que diga, esa era un poco la preocupación de los pensadores de Frankfurt. Ellos decían, esa posibilidad generaba una pérdida muy fuerte de autonomía en los individuos. Es decir, quedaban a merced
de las cabezas ideológicas de los estados o de quien estuviera ahí para manipular, las grandes corporaciones, etcétera, para esa bajada de línea y esa manipulación. Siempre ponemos de ejemplo, después podemos dejar el videíto, Juli, subirlo, el videíto de Pink Floyd, The Wall, ¿se acuerdan? También creo que está la película, donde se juega mucho con esta metáfora, algunos lo deben haber visto, con esta idea de los hombres pasando por la cadena de montaje y poniéndoles ideas en la cabeza, digamos, ¿no? Esa es un poco esa gran metáfora. Entonces, vuelvo a la frase. La teoría crítica busca recuperar la autonomía del individuo. Por un lado, eso que les decía, ¿no? Esa pérdida de la autonomía del individuo ante una única forma de ver el mundo era una preocupación muy grande por ella. Pero por otro lado, ahí hay como un paso en falso. De algún modo la teoría crítica no sé si busca algo. O sea, si hay algo, una característica que tiene esta escuela, la escuela, es que no propone nada. No es una escuela propositiva. Por lo menos no de forma directa. No dice cómo deberían ser las cosas. Sino lo que hace la escuela es fuertemente una crítica. Es decir, mostrar su espanto por estos dos fenómenos, el nazismo y el capitalismo. Pero ese es un dato casi diríamos metodológico. No es que la escuela propone cómo debe ser la comunicación o cómo no, sino que denuncia, esa es una buena palabra, denuncia estos fenómenos, este devenir de la historia de la sociedad occidental y moderna en que ha convertido a la sociedad. Ese es su gran espanto. Ellos son filósofos, y son filósofos de la cultura. ¿No? Eso es importante. Recuerden ustedes que, por sobre todas las cosas, su extracción es marxista. Y como ustedes saben, la teoría marxista o el materialismo histórico es el que con más claridad ha desarrollado a lo largo de la historia la crítica al capitalismo. En todos los órdenes, por lo menos en todas las ciencias sociales. En la sociología, en la antropología, etcétera, etcétera. En el campo de la comunicación, esta escuela, la escuela de Frankfurt, dentro del campo de la comunicación con estos autores, digamos, van a hacer su crítica marxista desde el campo de la cultura. La escuela, los pensadores, rechazan la idea de una realidad única. Ustedes tengan en cuenta que siempre los aportes de la escuela, todo lo que van, ellos tienen el ojo puesto en la sociedad norteamericana capitalista y esa cultura en masa, esa industria cultural. Todas estas cosas que ellos van diciendo es porque están mirando esa sociedad. Rechaza la idea de una realidad única, objetivable, susceptible de ser reflejada pasivamente por el teórico. Es decir, de alguna manera recuperan el concepto de complejidad de la sociedad y de la historia. ¿Se acuerdan que decíamos que por ahí en el modelo norteamericano hay una tendencia a simplificar de tal manera la comprensión del proceso de comunicación que al cabo de un ratito nos encontramos con el esquema en la mano? Lo podemos reducir tanto que tenemos en la mano el emisor, receptor, mensaje, canal, código. Bueno, acá es la antípoda, es lo contrario. Los pensadores de Frankfurt dicen que es imposible reducir la complejidad de la sociedad y de los procesos de comunicación a un simple manojo de elementos. Repito, rechaza la escuela la idea de una realidad única y objetivable. ¿No? Algo de eso hay en Uranga, ¿no? Uranga planteaba eso, la complejidad del objeto de estudio, la complejidad de la comunicación en tanto un sinfín de variables que pueden ser analizadas en cualquier situación comunicativa. Para Frankfurt es importante recuperar el concepto de totalidad. Toma a lo existente como un conjunto de hechos históricos producto de la lucha de clases. Y ahí está el concepto, el término de lucha de clases es una categoría propia del marxismo, ¿no? Ellos son marxistas, acuérdense, diríamos la esencia o el ABC del marxismo, del materialismo histórico, ¿cuál es? Es que la sociedad capitalista se basa en una lucha de clases,
¿no? La clase social burguesa, la burguesía, oprime a la clase trabajadora, al proletariado, y a través de esa opresión obtiene lo que se llama la plusvalía, todos términos marxistas, ¿no? Esa plusvalía es la que genera la ganancia del burgués y que le permite mantener ese poder, digamos, ¿no? ¿Qué dice Marx? Marx dice que esa relación de opresión de unos sobre otros se resuelve finalmente con la revolución y para ponerle fin a esa lucha de clases. Si me escuchara Marx hablando así, se levanta y me pega con el cinto varias veces, digamos, ¿no? Con ese grado de simplicidad. Pero es para poder comprender un poco los conceptos marxismo. Por eso, siempre los pensadores de Frankfurt van a apoyarse en su origen marxista. Ellos comprenden a la sociedad, la piensan, la imaginan en términos marxistas. Horkheimer, Marx, Horkheimer, dice que no se puede desconocer los hechos históricos que generan la teoría norteamericana y a qué fuerzas sociales se destina el análisis social. Ahí hay otro elemento importante de la escuela. La escuela o la teoría crítica va a poner en discusión, va a poner sobre la mesa la necesidad de analizar los contextos, los escenarios, los orígenes históricos de determinada forma de pensar o de concebir a la comunicación. Para ellos es imposible no poner sobre el tapete el quién de la comunicación, ¿no? Y no hacer tanto hincapié en el cómo, sino, o en el qué, ¿no? Sino la propiedad de los medios de comunicación, quiénes emiten la comunicación, qué poder ejercen, qué capacidades o posibilidades tienen los otros que participan de la comunicación. Eso es lo que ellos de alguna manera llaman la totalidad histórica. Otro concepto. El concepto de totalidad histórica es fundamental como aporte de la teoría crítica, ¿no? Sigo mirando los apuntes, ¿eh? La primera, para estos autores, para esta primera generación de Frankfurt, ellos van a decir o van a denunciar que la Mass Communication Research o la escuela norteamericana en su conjunto buscó ofrecer un mayor conocimiento de los medios para el incipiente estado de bienestar respondiendo a una estrategia instrumental. ¿No? ¿Se acuerdan que lo charlábamos después de la crisis del 30, en lo que se conoce como el famoso New Deal o ese intento por tratar de reconstruir a un país que había quedado sumido en una crisis tan profunda? Van a ser fundamentales los medios de comunicación como catalizadores de expectativas y de que se sumaran a las nuevas políticas gubernamentales. Eso es lo que los pensadores de Frankfurt llaman ese estado incipiente de bienestar, porque además coincide. Ustedes calculen que el ascenso de Hitler en Alemania va a ser en el 33, la crisis del 30 va a derivar en la otra parte, ¿no? En Estados Unidos va a generar las primeras políticas de Roosevelt, más o menos coincide con el tiempo en el cual los pensadores de Frankfurt van a llegar a Estados Unidos. Y ven ese panorama, digamos, ¿no? Dice, frente a esto, frente a ese carácter instrumental que va a tener la teoría norteamericana, la teoría crítica, o la Escuela de Frankfurt, propone un análisis de quiénes controlan los medios. ¿No? Fíjense qué importante que es esto. De quiénes controlan los medios masivos de comunicación. Dice Saperas, recuperando a Enrique Saperas, si la Mass Communication Research respondía a la pregunta del qué de la comunicación, la teoría crítica se va a ocupar del quién, del cómo y del por qué se ejerce el control de la comunicación masiva. ¿No? Claramente cierra como por todos lados. Es decir, un análisis marxista podría ser en cualquier otro escenario de la vida social y demás, se interroga o se pregunta por eso, por las condiciones materiales de existencia. ¿Quién tiene el poder y quién no lo tiene? ¿Cómo se ejerce ese poder y quién lo padece?
eso trasladado al estudio de la comunicación lleva a eso, a estudiar quiénes poseen los medios de comunicación, quiénes son los dueños. Bueno, una anécdota como para relajar un poco y contar, una anécdota que tiene que ver con la escuela. Cuando Adorno viaja de Frankfurt, de Alemania, hace escala en algunas ciudades de Europa y termina recibiendo le hace un guiño de amigo, de muy buena onda, Paul Lazarsfeld. ¿Se acuerdan? ¿Lo ubican a Paul Lazarsfeld? Es Lazarsfeld, ¿no? Es Lazarsfeld. Para que ya, porque se me confunde con Waslawik, pero lo tengo acá, para. Sí, es Lazarsfeld. Es Lazarsfeld, por Lazarsfeld, sí, porque es el flujo de la comunicación en 2 etapas. Lazarsfeld lo invita a participar a Adorno, lo tienen, ¿no? Uno viene en el marco de la escuela norteamericana y otro de la teoría crítica, ¿no? De marxista, bueno, lo que veníamos contando recién. Lazarsfeld lo invita en este escenario en el cual los intelectuales de Frankfurt estaban corriendo por toda Europa, escapándose del nazismo que los perseguía, tocándole, digamos, los talones. Lo invita, le ofrece una beca para poder venir a trabajar a la Universidad de Columbia y hacer una investigación con él, con Paul Lazarsfeld. Le parecía fundamental, le parecía una síntesis perfecta tener las dos miradas sobre la comunicación y demás en una investigación que estaba desarrollando él, que era de alguna manera algo así como el impacto que tenían los programas culturales de radio en la audiencia norteamericana. Estados Unidos tenía mucha tradición en hacer estos estudios tipo de consumo, tipo encuestas, ¿no? ¿Vieron las encuestas de, bueno, qué música te gusta, qué escuchás, en qué momento del día, bla, 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 bla? Bueno, ese tipo, estaban como sondeando un poco las audiencias. Bueno, Adorno no tenía muchas opciones, claramente acepta, pero van a chocar fuertemente, esto después lo va a escribir Adorno, también lo va a escribir Lazarsfeld, pero van a chocar porque se van a encontrar como dos universos totalmente distintos, gracias, totalmente distintos, es decir, por un lado va a aparecer en todo su trama, su esplendor, la mirada de la escuela norteamericana, con estos estudios de consumo para poder después orientar los productos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, Adorno, Horkheimer, esta serie de pensadores intelectuales que van a venir con una mirada crítica. Entonces, claro, en una de esas conversaciones, Adorno le dice a Lazarsfeld, che, Lazarsfeld, o algo así le dice, ¿no? Le dice, perdóname que te pregunte, ¿quién financia esta investigación? Y Lazarsfeld le dice, esta investigación está financiada por Rockefeller, ¿no? Digamos, uno de los millonarios más importantes de Estados Unidos. Ah, ¿y cuál es un poco el objetivo que tiene esta investigación? No, bueno, el objetivo es ver qué le gusta a la audiencia para después entonces producir ese intercambio, ofrecerles productos en ese sentido. Bueno, esperen que devuelvo el mate. Acá dejo el mate. Entonces, en ese contexto se derrumba o cae el proyecto mostrando un poco, ¿no?, las dos visiones respecto de lo que era entender a la comunicación o la cultura. Ahí admito a alguien más. Quiero decir, me parece fantástico el ejemplo porque va a fracasar ese intento, en definitiva, bueno que tuvo Lazarsfeld de poder unir dos miradas que sonaban aparentemente imposibles, de hecho lo fueron, imposible de unificar, pero muestran las grietas o muestran los resortes de por qué las dos escuelas iban a entrar en este choque tan permanente. Para uno, para la escuela norteamericana, para la perspectiva de Lazarsfeld, era natural poder desarrollar este tipo de investigaciones para explorar el mercado y después producir propuestas de los medios en ese sentido. Para los otros, para Adorno, era un espanto, era la investigación en comunicación puesta al servicio de los grupos hegemónicos de la sociedad capitalista, ¿no? Más deshumanización, más industrialización, más fetichización de la comunicación, de la cultura y demás. Hay un
un pasaje, yo después voy a ver si se los puedo dar, esto que les contaba, aunque sea en fotos, porque no está digitalizado este libro, pero acá, acá. A ver si lo tengo, porque lo había leído. Bueno, después se los voy a encontrar y se los voy a poner, porque es una anécdota que es muy interesante. A ver si lo tengo acá, capaz que lo tengo acá en el libro de... Creo que está... por ahí lo tienen acá, en el libro de Matelart. Creo que está acá en el libro de Matelart. Economía política, la obra de Raymond Williams, la teoría crítica, las industrias culturales. Bueno, hace un ratito, antes de venir, lo estaba repasando, lo encontré, lo miré y después lo perdí. Pero la cosificación de la estructura, acá ya me fui, economía política, sí, ya me fui. Pero seguramente que lo encontramos en la parte de estudios críticos, está la teoría crítica. Acá está. En la página 53 van a encontrar este caso que yo les decía, esta anécdota que está muy buena, que es precisamente la invitación que le hace Paul Lazarsfeld a Adorno para poder participar, ¿no? Dice, en una palabra, esta es la mirada de Adorno, ¿no? Dice, Adorno se niega a plegarse al catálogo de preguntas propuestas por el patrocinador, que según él encierra el objeto de la investigación en los límites del sistema de radio comercial en vigor en los Estados Unidos. En una palabra, un catálogo que deja en la sombra el qué, el cómo y el porqué de la comunicación. Cuando Lazarsfeld me planteó, contará más tarde, la exigencia de medir la cultura, vi que la cultura debía ser precisamente aquella condición que excluye una mentalidad capaz de medirla. ¿No? ¿Se ve con claridad las diferencias en la concepción de la cultura y de la comunicación? Bueno, nosotros en nuestra vida cotidiana, en general, hemos sido receptores, sobre todo, fuertemente de ese atravesamiento muy fuerte de la industria cultural. Es decir, nuestros hábitos de cultura tienen mucho que ver con ese nivel de penetración que ha llegado a lo que Marcuse llama el hombre unidimensional, en construir moldear nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos culturales, nuestros hábitos de ocio, digamos, ¿no? Tienen que ver con eso. Claramente, la denuncia que hace la escuela crítica, los pensadores de Frankfurt, es de una nitidez o de una claridad muy fuerte en términos conceptuales, filosóficos, pero en términos pragmáticos ha costado muchísimo llevarlo a la acción, porque evidentemente ha costado, y al día de hoy, revertir un poco, casi nada, diríamos, los hábitos de consumo. Tienden a reforzarse. Situaciones como las que estamos atravesando, esta especie de pandemia, han estallado consumos de tipo masivos, como son Netflix, Spotify, las redes sociales, digamos, ¿no? De alguna manera, esa forma de vincularse con el arte, hoy diezmada, porque la realidad es que en términos presenciales es muy difícil acceder a cualquier tipo de consumo de arte, pero nos deja pensando, ¿no? Cómo nos sentimos tan familiarizados con esta forma de consumir, producto de ese impacto tan fuerte que ha tenido la industria cultural norteamericana, sobre todo, imperialista. No sé, Juli, yo no avanzaría mucho más, como para no... Por supuesto que la Escuela de Frankfurt da para otra charla más, pero a mí me parece que por ahí conviene que hagan una lectura, que miren algunos recursos, que como mediar un poco todo eso y por ahí volver con la escuela un poquito más adelante, así ya podemos despejar algunas dudas más puntuales y seguir conversando. Sí, me parece bien no avanzar más. Ya le subí a la plataforma el texto de Saperas, que fue el que citaste vos, que está en la bibliografía, y tienen ahí señalado el capítulo de Matelar que corresponde a este tema. Que es teoría crítica, creo, ¿no? Claro, sí, acá lo tengo, es de la página, es Matelar, capítulo 4, desde la página 51.
hasta la 58, 59. Y falta después el texto de Bolaño, que después te voy a pedir que me lo mandes, así lo subo o subilo. Con eso ya completaríamos la bibliografía del tema. Bueno, yo dejaría ahí a ver si tienen puntualmente alguna cuestión puntual, siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? La idea es que se den el espacio y el tiempo para poder hacer alguna lectura de los textos y demás, pero si hay alguna consulta o alguna duda, algo que no se haya entendido, me lo preguntan y podemos hacerlo, lo socializamos, si hay algo que no haya quedado muy claro. No sé si alguien quiere preguntar. Por el chat, yo estoy leyendo el chat. Bueno, en todo caso, lo que podemos hacer, si no también, es dejar, profe, ¿sabe algo de cómo va a seguir la cruzada? Bueno, es más empírica, digamos. No, en realidad vamos como ustedes, más en el día a día, y nosotros en principio, digamos, lo que hemos tratado de seguir llevando es esto, seguir proponiéndole los temas de acuerdo a cómo lo planteaba el programa, ir poniendo como estos recursos o estas formas de poder hacer ese seguimiento, y, digamos, seguimos atentos a lo que va marcando la evolución de esta situación, digamos, ¿no? Nosotros, por lo que se presupone, ya la universidad creo que ha tomado la definición de que el cursado va a ser por esta vía, es decir, Juli, vos ayúdame, pero tengo entendido que la definición fue cerrar por lo menos este primer cuatrimestre bajo esta modalidad, con lo cual tanto docentes como estudiantes vamos a terminar de manejarnos en esta forma virtual, dada la excepción de la situación. Sí, vamos a seguir así, por eso yo insistía con todos los que no han enviado trabajos, que vayan poniéndose al día, porque vamos a seguir de esta manera. Yo, con respecto, volviendo a las dudas, hago un paréntesis, voy a subir a la plataforma, al aula, a la clase de hoy y del miércoles, que le pongo, vieron, no sé si se dieron cuenta, les pongo las fechas, voy a subir un foro de dudas. Entonces ahí también pueden plantear las dudas sobre el tema o si tienen dudas respecto de temas anteriores también. Entonces ahí podemos ir socializando las dudas y respondiendo para que ustedes vayan enganchándose con el tema. Ahí pone Abril, pone cómo sería el método de evaluación, por lo que me acuerdo teníamos planteados 2 parciales. Está bien. Sí, en principio, un poco lo que charlamos con Julieta es hacer una primera experiencia, vamos a hacer, de acá, decíamos, Juli, por lo menos 2 semanas, ¿no? Por lo menos. O sea, la idea sería plantear... Sí, habíamos dicho el 6, creo. ¿Fecha? El 6, habíamos dicho miércoles 6. Miércoles 6. La idea sería, vamos a armar con los textos y los temas que hemos visto hasta ahora, alguna propuesta de cuestionario para que ustedes puedan desarrollar. No le hemos dado una forma todavía 100% acabada, porque lo estamos charlando con Julieta, pero esa sería un poco la idea. Subirles un cuestionario a la plataforma, que ustedes lo tengan disponible, que lo puedan bajar, trabajar, contestar las preguntas, etcétera, etcétera, y después volver a subir. Esa sería un poco la idea. Juli, más o menos, ¿no? ¿Algo así? Sí, podemos hacerlo por vía mail o lo podemos hacer con las tareas, porque de esa manera podemos cerrar en un horario determinado digamos, el momento en que ellos pueden subir el parcial. Sería un parcial como desarrollar, con preguntas en relación, van a tener la bibliografía a mano, obviamente, todo el material que ustedes vienen trabajando, y entonces
así pueden hacer el parcial. Acá preguntan si puede ser, si sigue siendo promocionable. Sí, en principio la idea sería que sí. O sea, digamos, como les decía, nosotros tratamos de hacer un traslado del funcionamiento de la materia, de la presencialidad a la virtualidad. Nuestra idea sería que sí, de manera que, por eso es la invitación que les hace Julieta a no perder el tren con el tema de la presentación de los TP, de la participación en los foros, es decir, eso, sumado a la evaluación, los dejaría en condición de promocionar, digamos, ¿no? Pero bueno, es cierto que estamos conviviendo con un día a día, porque vamos viendo cómo esto se va modificando. Pero por lo menos para que lo tengan clara, nuestra intencionalidad es que sí, es que tenga ese carácter de promoción. Con respecto a acá, Leonardo hace una pregunta, dice, ¿las entregas con los comentarios que agregaron tienen que reentregarse? Yo los trabajos que me entregan y devuelvo y les pongo algún comentario, cuando les pido que rehagan eso, sí me lo devuelven nuevamente. Si no, el comentario que les hago es que revisen la bibliografía, que revean tal tema, que eso, no hace falta reentregar si es que no se los pido explícitamente. ¿Está, Leonardo? No sé si quieren preguntar algo más. ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias. En principio, vamos a ver si la idea, el viernes que viene es 1 de mayo, pero en función de cómo viene esto, veamos. A ver, la idea nuestra también es que yo no sé cuál es la realidad de cada uno de los que están, tratamos de ser lo más solidarios posible, la verdad es que no lo sabemos. Es decir, hay tantas realidades que están atravesando esta crisis como personas, así que tratamos de ir lo más institucionales posible. En principio, vamos a hablarlo con Julieta después y les avisamos con tiempo. Si pueden ustedes, si tienen algún grupo de WhatsApp, socialicen el link de la reunión o alguna cosa así, o avisen por lo menos como para que la gente se entere. Tal vez vamos a dejarlo todavía a confirmar, después lo charlamos, pero capaz que podemos el viernes hacer un ratito como para cerrar la escuela o contar algunos detalles más de Frankfurt. Así, algo breve, no muy desarrollado, y podemos ampliar un poquito lo que estuvimos charlando hoy. Por ahí, Mario, podríamos, la clase esa del primero, que sería antes del parcial, que sería el 6, podríamos hacer un resumen también de las otras escuelas, así como puntos importantes. Bueno, sí, me parece bien. Un poquito más. Sí, podemos hacerlo así. Podemos hacer el viernes un ratito y repasamos un poco la escuela y ampliamos algunas cositas más de Frankfurt. Y sacamos dudas y demás. Okay. ¿Les parece? Sí, estaría bueno. Bueno, genial. Bueno, no sé si hay algo más. Yo no sé ustedes, pero yo estoy afuera en el patio, así que me estoy muriendo de frío. Uf. Hice una mala elección del lugar porque arranqué de día y termino casi de noche. Pero bueno, yo en principio, tanto como Julieta, los dos muy contentos. Ojalá que podamos ir sumando a más compañeros y compañeras en estos días, que se sumen un poco más para, dentro de lo posible, por ahí es importante para nosotros contarlos con algunas notas, con algunas entregas y demás, como para poder llegar lo mejor posible al final del cuatrimestre. Así que bueno, Juli, no sé si tenés algo más por ahí. No, nada más. Vamos a subir esta clase para que la puedan volver a ver y tomar apuntes. Ahí paro de grabar, me había olvidado. Ahí paro de grabar. Ok.